Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de sus experiencias de vida. En este episodio tengo el placer de contar con Angélica Saraí Islas y Víctor Rodríguez, quienes son padres de Victoria, quien es una niña que inició con su vitiligo a partir de los 8 años. Angie es originaria de la Ciudad de México, es una mujer multifacética que ha encontrado el equilibrio entre sus pasiones, su profesión y su familia. Es comunicóloga de profesión. Su mayor logro y el que más orgullo le da es haber formado una familia amorosa, siendo mamá, esposa y compañera presente, con una profunda convicción en el poder del cambio personal. Hoy se describe como una mujer activa, dedicada y constante, cualidades que le impulsan a seguir adelante cada día con entusiasmo y determinación. Mientras tanto, Víctor es contador de profesión y un firme creyente en el valor de la familia como motor de vida. Su trayectoria ha estado marcada por el crecimiento constante, tanto en lo laboral como en lo personal. Ha enfrentado diversas adversidades, especialmente en el ámbito familiar, que le han dejado valiosas lecciones y lo han fortalecido como persona, pareja y padre. En cada etapa, Víctor ha encontrado en él el aprendizaje y en el compromiso diario las claves para avanzar y seguir construyendo con firmeza su historia. Hoy hablaremos de su experiencia como familia en la Fundación Mexicana de Vitiligo. Gracias por acompañarnos, nos sentimos inmensamente honrados de que estén el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, muy contentos y muy emocionados por participar. Muchas gracias. Sí, claro, bueno, todos estamos emocionados aquí de que nos puedan compartir sobre su historia. ¿Cuándo fue que recibieron el diagnóstico y cuál fue su sentir al recibir por parte del médico el diagnóstico de Victoria? Pues, no sé si quieren compartir. Sí, bueno, de entrada para todos fue complicado, fue difícil porque realmente no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo al momento de que así vamos con una doctora dermatóloga y asistimos a, a la cita para que revisaran a Victoria y nos da el diagnóstico. Pues realmente nosotros, como estábamos muy fuera de nosotros, no sabíamos exactamente cómo que era, no lo asimilábamos, tampoco entendíamos, entonces esa parte fue un tanto complicada y pues tuvimos que poco a poco poder ir investigando y ir tratando de resolver todo lo que pasaba en la cabeza porque pasaban un mundo de cosas, un tanto por un lado el desconocimiento y la otra pues evidentemente la preocupación pensando oye, ¿qué vamos a hacer con Victoria? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a suceder? O sea, mucho desconocimiento y eso generó mucha angustia, yo podría decir. Y teníamos como que enfrente algo totalmente desconocido. Entramos a lo desconocido realmente. Sí, y algo que con muchas etiquetas, por lo menos desde, yo te puedo compartir desde casa, desde mi familia, desde mi mamá y mi abuelo, había esta parte como, ¿sabes? Como esta cuestión del maltrato que llegaban a vivir las personas con vitiligo. Entonces, no sé por qué estaba como este estigma sobre el tema, ¿no? Yo sabía más o menos de qué iba el tema. Mi esposo, pues también, o sea, igual como te comentan, lo desconocido. Pero yo dentro de mí, cuando era más chiquita, pues tenía como presente este contexto, ¿no?
este, igual, pues nos agobiamos y empezamos a buscar este tema pues de, pues sí, de una cura, ¿no? O sea, y sobre todo, creo que sobrepensamos demasiado en a futuro, en si la van a molestar, en el bullying, en cómo sería ella ya más grande, ¿no? Este, pues fue un lugar, como dice mi esposo, ya con el diagnóstico desconocido y que nos causó mucha incertidumbre. Entonces, creo que pues de entrada no estábamos como, pues nadie estaba preparado para algo así, pero si yo, bueno, volviendo a ese momento, me hubiera gustado no verlo como algo tan trágico, o sea, porque así lo vivimos, o sea, lo vivimos Sí, desde la tragedia. sí, y como comentabas, tú ya tenías un contexto de manera directa o indirecta. Mm, Entonces, eso pues te puso otros lentes para poder recibir esa mm. noticia. Me gustaría detenerme aquí un poco y que traten ustedes de recordar ese día en donde recibieron el diagnóstico y abordar este tema del cual no se habla. ¿Qué pasó con ustedes ya terminando el día? A lo mejor Victoria se fue a descansar. ¿Pudieron platicar o simplemente dieron por hecho y a seguir la vida? ¿O qué pasa a ustedes como papás de Victoria? Híjole, pues creo que se nos detuvo, la verdad, el mundo. O sea, es que somos unos papás muy entregados a esta parte, ¿no? Sobre todo lo emocional, ¿no? Y entonces cada vez que se presenta algo buscamos como la alternativa de cómo podemos dar solución, porque lo vimos como un problema genuinamente. Entonces, eh, en ese momento, pues creo que estábamos bien angustiados, ¿no? O sea, mucha tristeza, angustia, ¿no? Sí lo pudimos platicar y nuestra preocupación, siento yo, que era esta, ¿no? De cómo va a vivir su vida de aquí en adelante. Sí fue mi culpa, bueno, ya como mamá, ¿no? Yo puedo de la manera muy personal, pues yo dije, bueno, pues habrá sido mi culpa, ¿no? Entonces, eso fue lo que más o menos ese día vivimos, ¿no? Sí, sí lo platicamos, pero platicábamos como hacia ningún rumbo, ¿no? O sea, platicábamos pero sin resolver nada, más bien platicábamos como desde la angustia, desde la preocupación, Ujú, desde es que no puede ser, es que por qué, y muchas cuestionarse de esto de por qué a mi hija, ¿no? Entonces, eso creo que no nos llevaba a ningún lado, simplemente estábamos enfrascados en la angustia, en la preocupación y en la culpa, sin saber, definitivamente sin saber. En lo particular para mí también sentí como mucha tristeza de Sarai para el momento. ujú, Y entonces fue como, para mí fue tratar de alivianar el momento, pero desde dentro estaba en el desconocimiento total. Entonces, por dentro yo también estaba hecho un nudo, ¿no? Y nos regresamos a ese momento y es un momento de caos interno, mezclando todas las emociones entre tristeza y culpa, y entonces, pues eso no nos llevaba a nada, hasta que, pues, poco a poco fuimos estudiando o investigando, leyendo al respecto y ya fue como fuimos desahogando, pero el momento fue verdaderamente eh, como frustrante, crítico, no sé, todas las emociones. Sí, muy caótico reconocerse vulnerable y de ujú, alguna manera rotos en el ujú, sentido de que pues uno no quiere esto para sus hijos y no tanto porque sea una patología, sino
que puedan lastimarlos en su corazón, en su esencia. Sí, esa justo era nuestra principal preocupación en ese momento. Más allá de esto que si es una patología, los medicamentos, o sea, de hecho, incluso pensamos, ¿no? En todas las alternativas que pudiera haber, y pues ahí, de ahí en adelante ha sido pues así, o sea, bueno, fue así, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a ir entendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero pues eso nadie, o sea, es que a nadie nos preparan para una situación Como lo así. hemos platicado en el grupo de apoyo para mamás, Ujú, que también incluya a los papás de manera indirecta, pues nadie nos enseña a ser padres y pues ujú, dice uno al recibir esta información es, ¿qué hago? ujú. Sí, pues no hay nada más que, pues lo que te decía hace rato, de mi parte esta cuestión desde antes, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que yo llegué a escuchar con mi abuelo o con mi mamá de tema sobre el vitiligo. Entonces, era como lo más que había para mí, ¿no? O sea, pese a que en casa, pues había esta cuestión de la conciencia de la salud, ¿no? Es, al final, yo creo que pues sí, la ignorancia, ¿no? De no saber, el rumbo. Y la verdad es que, eh, pues, bueno, hoy día volteo hacia atrás a ese momento y digo, bueno, eh, creo que teníamos que pasar por ahí para llegar a un punto en el que hoy día, bueno, pues vamos Me bien. gustaría que me platiquen sobre su experiencia de manera individual, cómo fue vivir el día a día Mm, esta ujú, noticia y a lo mejor las primeras semanas. Bueno, los primeros días, primeras semanas, fue muy intenso porque era, por un lado, tratar de eh, investigar lo más que pudiéramos, porque realmente teníamos, bueno, yo desde lo particular tenía las dos desconocimientos. Uno era lo social, que era creo que mi mayor miedo, y el segundo era la parte médica, que yo de mi parte yo no sabía absolutamente nada. Sí había visto personas con vitiligo, eh, y para mí era como algo eh, totalmente desconocido. No llegaba, creo que a apartar a la gente o a discriminar. discriminar, pero simplemente decía, ¿por qué pasa eso, no? O sea, y hasta ahí llegaba, no, no, nunca supe más. Entonces, en ese momento, pues todo era investigar, por las dos partes. Por uno, la parte médica, y por otro, la parte social. La parte que más me preocupaba a mí era esa, de cómo enfrentarlo, cómo enseñarle a mi hija eh, pues esa parte de que en algún momento puede enfrentarse, pues obviamente a los compañeros en la escuela, cómo enfrentarse y cómo lo iba a tener que vivir, cómo iba a tener pues a lo mejor hasta, y así lo pensaba, cómo tenía que soportar esa parte, ¿no? Entonces, pues evidentemente que esas primeras semanas fueron de estar investigando, y, y también el apoyo hacia Sarai con respecto de mm, todo va a estar bien. O sea, desde no sé dónde decir Ujú. todo va a estar bien, ¿no? O sea, es que no hay que preocuparnos cuando por dentro estaba angustiadísimo, ¿no? Entonces, pero creo que esta parte de dar y tratar de dar estabilidad para que no nos desbordemos y no nos perdamos en el camino. Y así, pues, así fueron como esos primeros días hasta que realmente, bueno, ya esa parte la puede contar Saray, pues hasta que realmente llegamos con la fundación y encontramos realmente una válvula de escape.
O sea, hasta ese momento fue como pudimos desahogar muchas cosas. Sí, la verdad es que pues, también para mí las primeras semanas fueron muy difíciles. Lo mismo, incluso hasta con insomnio, ¿no? De cómo va a vivir mi hija muy grande, todas estas cuestiones que a lo mejor yo no me sentía preparada para darle esas herramientas, ni tampoco tenía las palabras, ¿no? O sea, no iba más allá de sentir, pues, de apapacharla, pues, porque incluso también esa parte, ¿no? Como un poco de sobreprotección, este, lo cual, pues bueno, hoy entiendo que no cambiaba nada, ¿no? Entonces esas semanas fueron así. Yo, pues, como oncóloga de profesión, siempre estoy investigando y sobre todo en ese entonces estaba en tema de redes sociales. Entonces me fui a Instagram y puse solo la palabra vitiligo y lo primero que me apareció fue la fundación. Ujú. Me atrapó, me acuerdo perfecto, venía en el metro, recargada, pensando qué iba a hacer. Entonces puse, y creo que acaba de pasar algún evento, no recuerdo bien cuál. El caso es que los vi y me llamaron mucho la atención porque dije, ¿qué es esto? O sea, tenemos como familia esta parte de que cada vez que tenemos alguna situación, acudir al lugar de donde sabemos que podemos como sustentarnos, ¿no? Ya sea, no sé, es un tema con un psicólogo o como que hacia la especialista, digamos, por decirlo. Entonces, cuando veo esta parte de la fundación, dije, bueno, pues voy a ver qué hay aquí. Y luego me llamó la atención mucho el perrito, los de vitiligo. Y bueno, pues seguí, empecé a seguir las redes, los contacté, y pues bueno, como bien dice mi esposo, fue una válvula de escape. Uno, saber que había personas que estaban viviendo esta condición desde otro punto de vista. Y dos, pues informativo, o sea, porque no solamente era como ver mm, a las personas y cómo lo estaban viviendo, o sus historias. Me acuerdo mucho de Andrea, Andrea Islas, que por ahí pude ver su historia desde niña, y no sé, o sea, o sea, ahí se me abrió así otro mundo. Y dije, bueno, a ver, voy, los contacté y pues afortunadamente pues tuve la fortuna de que casi de inmediato, no recuerdo bien si fue lo primero que entré, fue a un chat que era como el general. Ujú. Después me enteré que había uno de mamis y bueno, no sabes, o sea, en el de mamis para mí creo que esta parte que a mi esposo le preocupaba tanto, como de dónde, este, como sacarnos a flote, porque, pues bueno, si algo puedo decir es que mi esposo aquí es quien más siempre nos echa porras y es muy positivo y busca siempre la solución, ¿no? Al tema. Entonces, al yo encontrar el chat de mamis, o sea, yo ya descansé desde otro lugar y desde ahí fue estarnos informando con lo que ustedes nos han proporcionado y ha cambiado mucho. O sea, hoy día lo veo desde otro punto de vista. Ese momento, la verdad es que hoy día, volteando atrás, quizás me hubiera gustado no sentir este agobio, esta carga, ¿no? Que sentí esas primeras semanas. Entonces, pero bueno, pues si eso era lo que era necesario para llegar a ustedes, mm, está bien, estuvo bien. Sí, los escucho y principalmente, Saray, te escucho a ti y qué acto de amor adicional el poderle brindar a Victoria un mundo del cual pues tal vez no son parte porque no viven con vitiligo, es mostrarle a más personas igual a ella. Entonces es un acto de amor incondicional por parte de proveerle este mundo lleno de muchas experiencias. Sí, Me sí, gustaría preguntarles cómo fue para ustedes entrar por primera vez a las sesiones de grupo mensual
y escuchar las experiencias del resto de los Vitiligans. Ay, bueno, es que para mí ha sido, pues, un, un descubrimiento de que la comunidad y llevar las cosas desde el respeto y desde la aceptación, em, pues ha sido descubrir eso y que como, no sé, digo, las personas buenas existen y están en el chat de Vitiligas. Las sesiones, bueno, yo me acuerdo mucho de una sesión en donde participó Victoria y bueno, es que pareciera como si le hubieran dado así que el micrófono y ella ya supiera qué decir porque fue muy participativa y me acuerdo mucho, mucho que esa sesión, esa primera sesión, quienes casi que tomaron el micrófono fueron los niños, y la que abrió fue Victoria, ¿no? Y esta participación también que ella ha visto que puede tener, que su voz es escuchada, eso se me hace súper lindo, o sea, cómo los niños tienen una relevancia tan importante cuando se trata de las sesiones, porque uno pensaría, bueno, pues son sesiones para adultos, ¿no? O sea, los niños también, bueno, por lo menos en las que ha llegado a participar Victoria, o yo, o incluso mi hija, su hermana, la más grande, Bere, pues también, ¿no? Han estado como en esta parte de abrirnos a otro mundo. O sea, para nosotros es un espacio de tranquilidad y de mucha certidumbre, de mucha paz. Para mí fue realmente algo como lo mejor que nos pudo haber pasado en ese momento. Realmente fue algo que el poder tener, encontrar y aprender sobre todo, que no es nada de lo que yo tenía tal vez en la mente. Eso para mí fue algo realmente que me tranquilizó, Ujú, eh, y no para mí, realmente. O sea, me tranquilizó en el sentido que lo que estaba pasando no era la tragedia, que lo que estaba pasando no era algo que iba a marcar a mi hija para toda su vida. O sea, fue un cambio de chip totalmente, el poder escuchar, el poder ver que había una participación, una comunidad, el aprender de todas estas experiencias, el de escuchar a las personas que, sobre todo a las personas mayores que lo han padecido y que no tiene que ser necesariamente así y que debemos de aprender justamente a que la sociedad no genere eh, pues ese rechazo o toda esa parte mala que se genera por el desconocimiento y me incluyó en un inicio en tal vez en ese grupo de personas por simplemente no conocer el tema, por totalmente, por ignorancia y pues el escucharlos, el ver, como dice mi esposa, el ver a mi hija participar en las conversaciones, era realmente para mí algo que me tranquiliza, que me daba mucha paz. Y eso se transmitía finalmente en el ambiente familiar. ¿Por qué? Porque ya no estábamos con esa angustia. ujú, Y entonces ya no estábamos nada más pensando qué vamos a hacer, sino que al contrario, nos daba paz, estábamos tranquilos y a su vez esta paz entre nosotros, sí. pues obviamente se transmitía hacia Victoria y eso era lo mejor creo que nos pudo haber pasado, repito, lo que nos pudo haber pasado en ese momento. Me surge una duda, ya que llegan a la fundación y pueden participar en los grupos de apoyo, pero también recibir el acompañamiento en el grupo de WhatsApp para mamás. ¿De qué manera han cambiado su manera de llevar su crianza en el día a día con todo este apoyo? Somos más tranquilos y más relajados, porque siento que hasta cierto punto éramos como muy exigentes y al darnos cuenta que también parte de un poquito podríamos apoyar a Vic en el sentido de el manejo de sus emociones, entonces nos dimos cuenta que nuestra crianza tenía que hacer como un cambio en el sentido de ya no ser como estos
papás que estábamos tratando de ser perfectos, por decirlo de alguna forma. Entonces nos fuimos a un lugar en el que pues tratamos de hablar, de mediar las cosas y de, sobre todo de entender qué es lo que piensa Victoria, qué es lo que siente. Y entonces se abrió otro canal como más amoroso, más desde la escucha y desde el entendimiento también. Entonces creo que sí, pues ya nos permitimos tener errores, porque también los papás tenemos errores, no podemos ser perfectos. Sí, entramos, como te decía en un inicio, a lo desconocido, y entramos a lo desconocido, pero algo bueno, donde totalmente entramos a un mundo diferente, porque si lo vemos desde nuestra crianza, que nosotros tuvimos de nuestros padres, pues fue esta crianza de los dos, de las familias tradicionales, donde tiene que ser así, porque yo lo digo, y entonces no hay vuelta de hoja, y así se tiene que hacer. Lo que pues normalmente vivimos nuestra generación de nuestros padres y que hace uno normalmente pues lo repite con sus hijos. Sin embargo, tenemos que desaprender al entrar a este mundo diferente. Y una de las cosas que aprendemos es que el estrés lo puede detonar, que pues tenemos de cambiar esta parte de cómo estábamos educando a Victoria. Nos hace cambiar forzosamente, nos hace ver, entender que tenemos que cambiar esa parte de crianza que estábamos haciendo y que también existe y que se puede y que hay formas y que también hay que aprender que lo podemos hacer diferente. Entonces, definitivamente fue un mundo diferente al que como que estábamos en una esfera y pasamos a otra totalmente Ujú. diferente y entonces con cosas diferentes, con retos diferentes, con todo diferente, ¿no? Pero también creo que partiendo de esta parte del valor de la familia, del amor, lo entendemos y lo practicamos y lo llevamos y lo tratamos de hacer en medida de lo posible con, pues, como dijo mi esposa, pues desde más tranquilos, desde más relajados, desde que, a ver, pues no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, si no nos podemos exigir, estar exigiendo todo el tiempo y estarle estresando a ella Ujú. y no llegamos de todas maneras a ningún lado con eso. Sí, Mm. es que me acuerdo ahorita que hemos pasado por varias etapas y justo esta parte en donde que te comparto o no les comparto que hay un punto en el que se ve, lo vimos tan grave que queríamos la cura, que buscamos, llegamos a buscar este, que factor de transferencia, que no se le vea, que no, o sea, ¿sabes? O sea, esa parte, ¿no? También modificó esa crianza, porque justo es la enseñanza que traíamos, ¿no? Que esto se tiene que curar, así lo, ¿no? ¿Verdad? O sea, era como, la dermatóloga que la tenía en aquel momento, por primera vez le mandó varias cosas y estábamos, ¿sabes?, súper insistentes respecto a que se tomara el medicamento, que se pusiera un medicamento que a la larga, bueno, que ella no le gustaba porque le ardía la carita, ¿no? Y nosotros éramos como muy enfáticos en que tenía que seguir su tratamiento. Entonces, con esto, lo que dice mi esposo, pues así nos enseñaron, ¿no? Que las enfermedades tienen que, ¿no? Ahora, Atender. Sí, o sea, hoy entendemos que sí se tiene que atender desde el autocuidado, el bloqueador y bueno, ya con un poquito más de conciencia, ¿no? Pero esa parte que justo la estábamos como, siento yo, un poco más presionando en el sentido de que, pues, que siguiera el tratamiento, ¿no? Y luego pasamos a esta otra parte de decir, bueno, pues vamos a ver qué más, qué otras alternativas hay, ¿no? Y entonces uno va a lo alternativo y también te encuentras con cada cosa muy rara, ¿no? Entonces, que al final del día, eso fue lo que cambió nuestra crianza, ¿no? Ser papás que nos permitimos ver el vitíligo en este sentido desde otro lugar, desde otra esfera, ¿no? Y entonces ya nosotros decir, ok,
vamos a hacerlo diferente, ¿no? Incluso tuve algún tema con mi mamá, con su abuelita de Vic, porque pues ella, ¿no? Insistía mucho en que se debía de atender desde la medicina, ¿no? De Cuba y que no sé qué, bueno, muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues, hasta ella hoy día ya lo ve también diferente, ¿no? O sea, pues al final también tuve que como que compartir y decirles, oigan, está esta otra forma de ver las cosas, ¿no? Desde un lugar más empático. Entonces, pues bueno, o sea, cambió incluso hasta allá, ¿no? Incluso tuvimos que hablar con mi mamá, como para decirle, oye, desde aquí estamos tratándolo, ¿no? Y entonces ella, pues, ya el año pasado, este año fue a una de las celebraciones y ya lo vio desde otro punto de vista también. Sí, ya lo vivió. Y creo que Ujú, están poniendo sobre la mesa un tema muy importante y que evidentemente ahorita con todo el amor que lo están expresando, eh, pudiera parecer que es muy sencillo. El punto ujú, es el golpe de realidad en cuanto ujú, a todo el sistema de creencia que tenemos en cómo deben de ser nuestros hijos, qué deben de hacer. Y ujú, pues en sus circunstancias el vitiligo les vino a enseñar que había que romper todos estos estereotipos para permitir a Victoria ser quien realmente es y que no me ujú, dejarás mentir, Saray, que en muchas ocasiones lo hemos platicado en el grupo de apoyo de las ujú, mamás. Es, sí, es doloroso ese proceso ujú, porque hay ideas que tenemos muy arraigadas y que tampoco ujú, tenemos el instructivo para saber cómo hacerlo de manera diferente. Lo vamos ujú, construyendo poco a poco en el día a día para poder ver ujú. los niños que hay en la comunidad hoy por hoy y Victoria es el caso de uno de ellos. Sí, sí, de hecho, justo algo que yo atesoro mucho es mi chat con las mamás, que eh, participo y bueno, poquito y de repente no y así, ¿no? Porque sí, justo, he pasado como mamá, como por etapas. Y pues bueno, la culpa creo que fue la primera etapa que vi, que pude detectar en mí y que al verlo en el chat de mamis, pues es pues sí, pues es una cuestión recurrente, pero a la vez, al escuchar otras historias y demás, me doy cuenta de que, pues uno no estoy sola, o bueno, no estamos solos, pero en ese momento como mamá no estoy sola, que hay mamis que puedo hacer esta como decir, ok, estamos en el mismo lugar y no pasa nada, y el hecho de saberse acompañada aunque sea en esta parte de la red, bueno, de chat, es muy bondadoso. Cierto, no es un camino, bueno, hoy sí lo podemos hablar desde un lugar muy, pues, bonito, pero sí fue muy duro, o sea, sí fue muy difícil. Pues obviamente recurrimos a también apoyo, psicológico, pues también hemos tratado de estar en las pláticas que dan en la fundación lo más que han dado. Me acuerdo mucho de la primera que escuchamos, fue también fue una doctora, Ujú. este, y pues también nos aclaró mucho, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo que podría dejar claro es que es un camino duro, pero vale la pena transitarlo porque eh, llegar, estar en la parte en la que uno puede compartir cómo fue o cómo ha sido el proceso y cómo va a seguir siendo, porque ahorita viene la adolescencia, ¿no? Entonces ahí vienen otros cambios que, bueno, o sea, ya, o sea, lo estamos viviendo. Entonces va a ser así, un constante aprendizaje, entonces, pero definitivamente desde un lugar más, tranquilo. Sí, totalmente. Efectivamente, ahorita que platicamos, estoy recordando justamente cómo fue, como bien decías, las primeras semanas, pero no fue las primeras semanas, o sea, fue un buen rato que estuvimos buscando por esta misma parte, ¿no? O sea,
y sobre todo a veces la gente que abusa de la necesidad de la gente y entonces nos encontramos con que sí, sí se cura, sí se quita. Mira, con esto yo les garantizo que, y pónselo cada tal, y cada hora, y no sé qué, y sí ha resultado, y bueno, sin fin de cosas a los que tuvimos que pasar, y pues ahí andábamos otra vez por el desconocimiento, ¿no? Y todo este parte y este camino justamente que caminamos hasta pues hasta que encontramos a la fundación definitivamente y donde recibimos orientación, ayuda, apoyo y donde para mí fue entender justamente pues todo lo que ya hoy en día sabemos pero sobre todo yo creo que sí destacaría esta parte de ver a mi hija participando con otros niños totalmente natural, sin la presión, sin nada y ver que es de lo más normal, o sea, eso para mí fue la mayor tranquilidad, ¿no? Y pues yo veía o veo a mi hija cuando participa feliz, contenta, y eso es lo más maravilloso para mí, para nosotros verla de esa manera. Entonces, pasamos, sí, tuvimos que pasar ese camino, pero creo que, como dice mi esposa, tuvimos que haberlo caminado para hoy en día poderlo uno compartir y dos, pues nosotros también poder aprender de eso y entender y seguir en el camino recorriendo, que tenemos que aprender también otras cosas, ¿no? Que vamos a seguir Vamos a acabar. y que no acabamos, ¿no? Pero que creo que sí abrirnos nos enseñó sobre todo a entender que tenemos que abrirnos, que no estar cerrados y sobre todo antes de cualquier otra cosa, informarnos, porque el desconocimiento nos llevó a lugares donde no necesitábamos estar, que tuvimos que llegar, bueno, pues los pasamos, sí, pero afortunadamente hoy en día pues estamos aquí compartiendo este momento tranquilos, en paz y pues evidentemente contentos, no solo por nosotros, sino sobre todo por Víctor. Sí, como bien dicen, definitivamente la fundación está sanando el vitiligo, o sea, 100%. O sea, no, y no solamente es a quien lo está viviendo, sino, o sea, aquí estamos hablando de que a nosotros como papás, a mi mamá como la abuelita o los familiares, o por ejemplo ya una prima que su hija tiene vitiligo, ella fue la que nos recomendó los primeros tratamientos. Ahora la estamos invitando a ser parte de, porque la ven, ¿no? O sea, porque ven a Victoria y dicen, ay, pues, ¿desde dónde lo están viviendo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la fundación y estamos disfrutando mucho de todo lo que nos comparten de una manera muy, muy del alma, muy, muy, muy humana. Muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que se me hincha el corazón de alegría de verlos porque he estado ahí con ustedes. De alguna manera nos hemos acompañado y es bonito darnos cuenta de que la diferencia ha sido enfocar el tiempo, la dedicación a modificar la crianza y sacar de la ecuación el vitiligo. No es por hacerlo menos, pero realmente lo crucial es la etapa que está viviendo cada persona. En este caso, Victoria llegó siendo una niña, hoy por hoy está en la pubertad y mañana va a estar en la adolescencia. Entonces va a volver o van a tener que volver a reestructurar todo de acuerdo a un adolescente, no de acuerdo al vitiligo. Entonces eso le quita foco, atención, estrés. Entonces, les permite a ustedes como papás ser más ustedes, desde el amor, desde la tranquilidad y dejarle claro con los hechos de que están para ella. Pase lo que pase, ustedes están ahí. Sí, sí, y definitivamente eso nos queda muy, muy claro que en la red de la que uno se haga con el tiempo, porque pues no solamente es él conmigo apoyándome o yo con él, o nuestra hija la más grande, sino pues con las mamis, con las personas que he conocido en la fundación, me gusta mucho ver a Pau, Pau,
que está también muy activa, que yo la veo como mamá y digo, wow, digo, bueno, está muy padre cómo comparte, desde qué lugar, y recuerdo haberla leído en un inicio, y sí, también ella hizo como ¿sabes? Este switch de decir, vamos a seguir y a informar, ¿no? Entonces, esto que están haciendo ustedes desde el compartir la información, pues creo que ha sido, pues sí, el curita Sí, es para nosotros. información dentro de la generalidad basada en ciencia, pero también esa información que nutre de acuerdo a sus propias experiencias. Son Ujú, ustedes la comunidad quienes están alimentando la fundación, las que alimentan el podcast y de poder ujú, visibilizar y cada quien hace lo que puede desde su trinchera. ujú. No Sí, necesitamos andar por la vida eh, diciéndole a todo mundo o gritándole a todo mundo sobre lo que es el vitiligo, porque el ver a Victoria, ver a los niños, a los adolescentes, ujú, estar tan dueños de ellos mismos ujú, sí, sí, y de decir, el mundo no tiene límites para mí en conseguir mis ujú, sueños, que sí, probablemente sin el vitiligo no lo ujú. hubieran podido hacer. Sí, es como un superpoder. Hoy día Victoria de sus manchitas ha como repigmentado y dijo la doctora, hoy la doctora Karen, ¿no? Que la vio apenas. Y yo creo que ese es el resultado de tomar las cosas desde esta forma que sé que nosotros, o sea, entre todos nutren en la fundación, pero los pilares, quienes están o quienes diseñaron este proyecto lo hicieron de una forma increíble, de tal forma que hasta hoy dice, ¿por qué, por qué ya no se me ven mis manchitas, ¿no? Entonces las quiere mucho y quiere esta parte de decir, pues voy a mostrar al mundo quién soy y que no me define, ¿no? Sino más bien es como algo que me hace así como ella siempre muy, como te digo, como un superpoder, ¿no? Entonces, al final, pues no es como nada más el decirlo, ¿no? Sino es constancia en el trabajo, ¿no? Sí, y ahorita platicando de esto, recuerdo una anécdota muy, muy bonita, sobre todo esta parte uno de la crianza, el compartir, el enseñar también. Pasó en la escuela que nosotros, preocupados por lo mismo, tratamos de que abordar el tema y decir, Victoria tiene esto, por favor, en el momento en el que estábamos casi entrando a la fundación, nos estábamos informando, nosotros ya habíamos asistido a la escuela y entonces pasó que hicieron un ejercicio en la escuela con respecto de informar con respecto del vitiligo. Y entonces Victoria explicó a sus compañeros, estaban en el salón de clase, y le tocó explicar justamente pues qué era el vitíligo, lo explicó como nos lo enseñaron a su manera, muy bien explicado. Y entonces eso, por un lado, ya lo compartió, ya lo hizo como esta parte de que no es algo que tenemos que señalar o algo que tenemos que estar ahí. eh, Apartando, discriminando, o sea, lo hizo desde una parte muy, muy, por así decirlo, muy inocente, que no entre los niños no existió esta parte de como adultos tenemos la discriminación o que pensamos en mil cosas, pero que realmente no son. Y entonces lo compartió, lo hizo y posteriormente hicieron un ejercicio con unas cartas y entonces una compañerita amiga suya le escribió una carta y le puso algo así, no recuerdo exactamente, algo muy bonito y que decía es que tus manchitas te hacen única, pero muy especial y una cartita muy muy bonita y eso creo que nos enseña que justamente si lo vivimos desde otra parte
desde el aprendizaje, desde el acompañamiento, podemos también enseñar a los demás. Y creo que en este punto Victoria hizo su parte, lo logró y de una manera creo que muy bonita. Obviamente, pues teniendo antes la información que ustedes nos compartieron, que ya lo vio, que yo lo aprendió, y así lo hizo en su salón de clases de una manera muy natural y muy bonita, creo. Ujú. Excelente, me parece maravilloso el gran trabajo que han hecho y que el trabajo personal de Victoria. De manera natural lo Sí, ha hecho, ha sí. evolucionado, no sé si se haya dado cuenta o no, pero están en otro lugar completamente Ujú. diferente y en este momento puede sonar un poco como romántico, sin dejar a un lado todo el trabajo que han hecho, pues son los regalos, las perlas que el vitiligo les ha dado y que Sí. afortunadamente en corto tiempo han podido disfrutar estos beneficios Ujú. de ver todos esos cambios como personas, como papás de Victoria, Ujú. como familia. Ujú. Sí, sí, totalmente. Yo creo que justo ahorita pensando en esta parte en la que, en el tiempo, porque a nosotros nos pareció que fue mucho el tiempo en el que no hacíamos nada, ¿no? Parecía. Pero creo que esta parte de encontrar un lugar en donde la información es correcta, o bueno, por lo menos que a nosotros nos ha funcionado bastante bien, yo creo que esa parte de no haber transitado, o sea, el tránsito, no fueron quizás años, ¿no? Porque aparte, siento que la atendimos rápido, o sea, en cuanto le dimos, la llevamos a consulta y dermatólogo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como quiera, nos aligeraron mucho el camino, el trayecto, ¿no? O sea, porque siento que si no, quizás hubiéramos seguido en esta búsqueda, ¿no? De la cura o, o con nuestra forma de estarla educando como más, ¿no? Estricta y con la medicación y todo esto, ¿no? Que quien decide, o sea, yo no digo que no sea necesario o que no lo haga, ¿no? Cada quien conforme pasa el tiempo va diciendo, pero a lo que voy es que esta parte de aligerar el camino, creo que si no fuera eso, pues no habría como esta alternativa de estar más tranquilos y ya me puse nerviosa. Sí, no creas, también yo, aunque no parezca. Me gustaría preguntarles cómo ha sido este acompañamiento hacia Victoria en llevar o no el tratamiento, escucharla, cómo ha sido ese transitar. Ay, no. Es que, ay, mira, la verdad es que seguimos los pasos de la primer dermatóloga que nos atendió, la medicación que le mandaron y todo, pero una de ellas incluía subir a exposición al sol. ¿Cuántos minutos eran? 5. 5 minutos diario. Y pues yo como mamá que tengo que cumplir, pues la subía. Y la verdad es que con ella, o sea, ella desde el principio dijo, es que esto primero me arde, ¿no? Y luego no me gusta estar subiendo, entonces le busqué métodos, ¿no? Para subirla. Música, tiempo, no sé, que se llevara algo para que se entretuviera esos 5 minutos. Tengo así en mi cabeza el de tenerla en la azotea. Vivimos en el quinto piso, entonces arriba pues arriba, viendo como que el atardecer, ¿no? Y entonces también esta parte de yo decirle, no, pues tómale foto al sol, o sea, como que tengo muy claro los atardeceres con su exposición al sol, ¿no? Porque aparte no tenía que ser muy fuerte, ¿no? Sino, o sea, ay, bueno, y cuando no salía el sol o estaba nublado, de que yo así de, ¿y ahora qué hago, no? Este, ¿Sabe? O sea, yo, ¿no? Y ella como que
ponía como ciertos límites, ¿sabes? Y yo no los entendía hasta que un día fuimos a consulta con la doctora Karen y ella nos explicó como muchas cosas, ¿no? Que implicaban el hecho de poder respetar si me está doliendo, o sea, si me está ardiendo, pues hay que buscar otra alternativa si tu mamá me, o sea, si yo le quería seguir poniendo alguna medicación. Y bueno, pues esa parte, yo creo que muy insistente de mi parte en que se tomara unas cápsulas que no me acuerdo qué eran, y otras pomadas, y el bloqueador y todo. Y entonces siento que estaba haciendo como mucha tensión entre ella y yo, porque yo quería pues curarla, así lo veía, y entonces estaba haciendo como un tema ya de, mamá no quiero, y yo, lo tienes que hacer, y pues ya esta responsabilidad de que si no lo hago, no lo hice bien, pues no, esta parte yo creo que fue lo más complicado en tener que estar como así, estábamos como siempre un poco en la tensión, ¿no? Y hoy día creo que no era necesario, ¿no? O sea, Sí, no, realmente era cansado ujú, porque teníamos él tiene que ser. ujú, Y entonces el tiene que ser se complicaba, pero muchísimo. Y recuerdo mucho que nos decían, no me acuerdo exactamente quién fue, pero dijo, a ver, ¿y quién lo quiere hacer? O sea, ujú, ¿quién realmente quiere que se quiten las manchitas? ujú, ¿Ustedes como papás o Victoria? Y entonces eh, ahí comprendimos que realmente quien quería que no tuviera las manchitas éramos nosotros. Y entonces como no queríamos, casi, o más bien había días que le obligábamos a hacer el tratamiento, a tomarse las pastillas, a tomar el sol, a hacer lo que se tiene que hacer. Todas las mañanas era poner el tratamiento, poner el bloqueador, y entonces realmente se volvió algo, creo que para ella, hasta que un momento, como cuenta mi esposa, ujú, dijo, a ver, ya no me haga nada, ¿no? O sea, a ver, yo soy feliz así, y esa soy yo. Entonces, eh, también esa parte es complicado para nosotros como papás porque ¿cómo, no? O sea, eso ¿cómo va a ser? Eso no es real. O sea, no lo entendemos como papás. Y otra vez regresamos con todo el apoyo y todo ya el conocimiento que tuvimos de parte de la fundación, pues todo esto tiene sentido y cambia y entonces cambiamos la crianza y cambiamos todos nuestras formas, cambiamos y entonces esta parte de familia pues cambia totalmente. sí, Cambia el ambiente, cambian los tratos, cambian y pues el día a día entre nosotros pues fluye más tranquilos, fluye en paz, fluye y pues creo que de la parte de Victoria eh, pues está contenta, está feliz, está despreocupada, vive tranquilo, y en algún momento yo le preguntaba, hija, ¿alguien te molesta? No, o sea, sí, ni siquiera me ve, ¿no? O sea, casi casi de que éramos más nosotros, sí, éramos más nosotros, definitivamente. definitivamente. Entonces, esta parte de como familia, pues sí cambia radicalmente también todo, 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 todo. Ya en donde En- hicimos un poquito más de énfasis, perdón que te interrumpa, fue en el cuidado de la piel, en el tema de la protección. Es así, o sea, ahí dieron ustedes una plática con una niña, no me acuerdo cómo se llama, sí, con la doctora este, Yubicela. ajá, con su niña, creo, ¿no? Ujú. Este, y Victoria estuvo súper atenta y bueno, a partir de ahí también dejamos como de como decir, ok, no te quieres que la exposición al sol, bueno, todo esto,
ok, pero ya viste lo importante que es el bloqueador, ¿no? El cuidado. Entonces, nada más hay que tener y esa fue otra herramienta para nosotros, de parte de ustedes, porque entonces dijimos, ok, bueno, está bien, detenemos un poquito esta invasión que yo creo que ella sí lo vivía de medicamentos, y de horarios, pero ocupa tu bloqueador, aquí ya te lo dieron, ya aquí está la herramienta, ¿no? Entonces, ya, entonces así, mira, ya está ahorita descanso. Sí, claro, y a mí me gustaría visibilizar esta parte. Por una parte, me encanta que regresan a la esperanza y lo positivo y seguir construyendo desde el amor. Considero que no hay que olvidar esta parte del día a día, Ujú, lo ujú, complicado, el golpe de realidad de cuando nos preguntan realmente quién quiere el tratamiento, o sea, desde ujú, dónde lo estás haciendo, desde curarlo o acompañar. Entonces, es una ujú, sacudida muy fuerte como papá, porque no puedo ujú, tener el control sobre ti, sobre tus decisiones, y bueno, van creciendo y van tomando sus decisiones y es dar ese espacio, ¿no? De que, bueno, si no quieres tratamiento ahorita está bien y a lo mejor al rato y es regresar, volver a lo mismo, acomodarlo a la etapa y a las necesidades de cada persona de acuerdo a lo que esté viviendo. ujú, Entonces, volvemos a lo mismo, es cómo llevar esa crianza, esa comunicación, sin ponerle una etiqueta de qué tipo de crianza. Al fin y al cabo es hablar, negociar como familia de ujú, qué es lo que quieren ambas partes. Ustedes su cuidado, pero pues ella también, bueno, sí me cuido, pero voy a negociar, a lo mejor ya no tratamiento ahorita, pero acepto la protección del protector solar. ujú, Sí, esa parte sí ha sido eh, lejos de impositiva, yo diría, más bien educativa o que ella entienda, ¿no? O sea, desde dónde y por qué. Y evidentemente que las herramientas que nos han dado y lo que ella misma ha escuchado y ha aprendido, creo que lo tiene bastante claro. Por ejemplo, si salimos y sabemos que vamos a estar ujú, expuestos al sol, eh, no tiene ella ninguna duda en ponerse el bloqueador. O sea, para ella le queda bastante claro que así es. O sea, ella entendió desde otro punto de vista, desde entender, autocuidado. desde el autocuidado exactamente, y tiene claro que así debe de ser. Y entonces ahora ella sabe que si va a estar expuesto al sol, tiene que tener sí o sí su bloqueador. Muy Entonces bien. esa parte ya lo tiene, creo que de claro, y no fue desde la imposición, o sea, fue desde, vamos a llamarle por así decirlo, no lo sé, desde la razón y desde que ella así lo entendió. O sea, ya no fue, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, Ujú, sino que a ver, si no lo haces pasa esto, tú lo tienes que hacer con todas las explicaciones y todo. Y entonces ella dice, ah, bueno, ok. Y entonces también desde esa parte, pues también tiene la libertad de tomar su decisión. Evidentemente que nosotros siempre vamos a estar ahí para cuidarla, para decirle, para tener listo su bloqueador y ya nada más resta, oye, ¿sabes qué? Hay que ponértelo o te lo pones o lo que sea, pero ella ya lo sabe. Y así ha sido, ya en los últimos meses ha sido de esa manera, sin tener que estar con esta imposición y lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer, ¿no? ujú, Sí, y que no tienen por qué pagar alta la factura en su relación con ella. ujú, Esa sí, es la negociación. ujú, De Exacto. más vale la paz de la familia, relacionarse desde otro lugar, desde la comunicación y que desde donde yo lo estoy observando a través de lo que ustedes me cuentan, se está siendo responsable de ella misma desde temprana edad ujú, y que el sí, impacto hacia su vida va a ser de por vida. sí, sí, totalmente. O sea, la verdad es que hoy desde este lugar más tranquilo, con las aguas más calmadas, sí creo que
estamos justo en esta transición que ahorita vamos a pasar, que estamos viviendo con su pubertad, su adolescencia. Esta parte creo que es muy importante, ¿no? Que ella esté siendo más consciente del por qué tiene que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, pues sí, es como un poco permitir que tome esta decisión, pero nosotros siempre estar ahí acompañando, ¿no? Si algo hemos aprendido en la crianza de nuestras dos hijas ha sido que es necesario acompañarlas. En cualquier proceso que estén viviendo, ya sea Vic con el vitiligo o con otros temas, y mi hija, la más grande igual, este, eh, acompañar, estar en el camino y estar ahí, porque finalmente pues ellas van a ser su, bueno, futuro, este, me dijo algo la doctora Karen que me acabo de acordar ahorita, dijo, quizás un día alguien de ustedes llegue a estar aquí, ¿no? En esta última discurso que dio, ¿no? Entonces, quizás este ejemplo que están dando, desde donde se pueden hacer las cosas, este, mis dos hijas lo están viendo, lo están viviendo, lo están palpando, y entonces yo creo que esta parte hace que vayan, ¿no? Nosotros así acompañando y ellas tomando como este camino, ¿no? Poco a poco. Sus propias decisiones. Sí, sus propias Bueno, decisiones. vayamos dando todo este bloque y me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, haciendo una reflexión a la distancia. ¿Qué le dirían a ese papá o mamá a la distancia hoy por hoy con la información que tienen? Ay, le diría, no te preocupes, todo va a estar bien. Te Calma, vale la todo va lágrima. a estar bien. Sí, ¿no? Este, sí, eso, ¿no? Todo va a estar bien. Vas a encontrar las herramientas. Es muy importante. No le diría, trata de buscar redes de apoyo. No consideres que solamente eres tú la que está pasando este proceso. Rodéate de personas que te acompañen y que te quieran, porque también eso es muy importante para sobrellevar situaciones como esta. Híjole, sí, de repente pensar qué me diría a mí, a mi yo del pasado, este, pues primero eso, ¿no? A ver, calma, ¿no? Calma tu ansiedad, eh, porque infórmate, porque la angustia de ese momento, de ese primer momento y primeras semanas, la angustia era inimaginable. Entonces, creo que lo más importante es ten calma, eh, todo va a salir bien. Y exacto, como dice mi esposa, acompaña, acompaña el proceso. Qué hermoso. Bastante compasivo y amoroso ese, esas palabras a su yo del pasado. Y ahora me gustaría que me dijeran alguna frase o alguna recomendación que le darían a algún papá o mamá que sea nuevo en esto. Bueno, que eso está difícil, pero de entrada que no pierdan, bueno, si están así de que en pareja y así, que no pierdan la comunicación, que hablen, que tengan, no sé, esta paciencia, no ya sea que a veces que uno contiene al otro y viceversa. eh, Eso creo que es fundamental, ¿no? Estar abiertos también a todas las posibilidades y el diálogo desde lo más sincero, desde el ser, desde el ser yo, desde el ser tú y pues saber que al final
pues sí, es como estarlo viviendo así en pareja, pues por algo estamos en este camino juntos, ¿no? Y al final del día, el respeto, el amor y el cuidado este, entre nosotros y en lo personal y hacia las hijas es fundamental. Entonces yo compartiría eso y que pues se apoyen siempre, reitero, ¿no? Con otras redes también, ¿no? Pues yo lo que compartiría es primero a la pareja que la unión hace la fuerza, acompañar, como dice mi esposa, y estar, y en segundo lugar, que como papás no nos proyectemos con los hijos, Mm, que los hijos son diferentes a nosotros, que nuestros hijos, nuestras hijas son, eh, no tienen por qué ser nosotros, ujú, son sí, 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 tienen su propia historia, nosotros tenemos nuestra propia historia como papás, los papás tienen su propia historia y los niños tienen su propia historia también, y que no tratemos de igualar, porque no es lo mismo. Que los niños totalmente lo ven las cosas desde otra visión, desde otro momento, desde otra visión totalmente, desde otro lugar totalmente diferente a lo que uno está pensando, imaginándose y se hace ujú. historias y que no hagamos eso con nosotros mismos ni con ellos. Wow, qué profundo mensaje y pues es cierto, cada quien viene a este mundo a escribir su propia historia y cuánto trabajo conlleva el no proyectarnos en nuestros propios hijos. No, Ya es nos todos los pusimos días. muy emotivas. Sí, sí, Bueno, pero sí, vamos a todos los días. continuar. Eh, Sí. Me di a la tarea de buscar en redes alguna frase que hayan compartido o publicado en sus redes y me encontré esto. El amor es la alegría de que el otro exista, de Walter Rizzo. ¿Qué nos pueden decir sobre esta frase? Es mi, es mi frase favorita de el momento. Este, porque yo siento que estoy muy cursi, pero es una realidad que desde el amor se puede solventar muchas cosas y también se puede entender la otra parte. O sea, al yo estar con mi esposo, con mis hijas, con mis amigos, o mis redes, con quien sea, que yo comparta el saber que yo estoy para ellos, amándolos tal cual, este, es, para mí es como que el motorcito para seguir adelante en el día a día, ¿no? En cualquier situación que se presente, no importa cuál, pero finalmente saber que el otro existe y que es un ser que necesita de cuidado como yo, eh, para mí creo que es la base de mis días, eh, porque si nos vamos a esta parte de como papás, somos fundamentales, o sea, bueno, como papás o como cuidadores de niños o de infancias, somos fundamentales para su futuro, somos fundamentales para su yo del que quieran llegar a ser, hasta donde quieran caminar. Para mí es muy importante respetar justo esta parte de la infancia desde el amor, desde el saber y alegrarme de que tú estás por el simple hecho de que eres una personita chiquita hablando de un niño, ¿no? De mis hijas. Entonces, pues eso es para mí. Soy cursi. Él dice que la prueba más grande de amor pues es el dar a la otra persona. Y
Normalmente esto lo vemos comúnmente de una madre a un hijo. Cuando damos o la madre da todo por, por el hijo o la hija. Eh, partiendo de eso, si así lo hiciéramos todos a nuestro alrededor, creo que tendríamos un mundo mejor. Sí. Esa frase representa lo que tal vez podríamos todos hacer partiendo desde, desde el querer, desde el amar a la otra persona y que está ahí. Qué hermoso. Me Ujú. encantó todo lo que dijeron. Y nota para reflexionar eh, desde dónde estamos presentes para nosotros mismos, pero también para Ujú. nuestros hijos, Ujú. independientemente de si están en pareja o están Ujú. como padres o madres autónomas. Es Ujú. importante cuestionarnos desde dónde estamos Ujú. acompañando. Sí, así es. Bueno, como saben, tenemos un diccionario. Ujú. Sí. Entonces, nos encantaría que nos compartieran en una palabra o en una frase corta qué es hoy por hoy para ustedes vitiligo. Ah, ujú. Ay, los dos. ¿Tú? Adelante. Bueno, para mí hoy es sonrisas, alegría, fiesta, este, comunidad, ¿no? Creo que, bueno, es que no cabrían las palabras lindas para describirlo hoy, o sea, no duele. Entonces, desde ahí sería felicidad, fiesta. Ujú. Yo lo describiría como algo como el aprendizaje, como un parteaguas en mi vida, porque realmente eh, me enseñó un mundo totalmente diferente. Mm. Entonces, para mí sería aprendizaje y también ahora, ¿por qué no compartir también? Porque gracias a esas personas, todas esas personas que hicieron posible yo entenderlo desde esta otra parte, desde lo bueno, desde lo sano, eh, desde que tenemos que aprender a simplemente compartir con todas las personas por igual. Eh, para mí ha sido este parteaguas y este aprendizaje y ahora tratar de compartirlo también como alguien lo hizo conmigo. Mm, Me parece genial y me quedo con lo que comentabas, fiesta, y lo podemos replicar en la fiesta que constantemente estamos haciendo en la fundación. Sí. No se trata de que el vitiligo no sea importante, sino Ujú. de festejar y celebrar todo lo que hemos podido conseguir a través de la comunidad, los eventos, Proyecto Vitiligo, la sesión de fotos y seguir alzando la voz de que conozcan Sí, esta manera diferente de ver la vida. sí, yo hoy quiero traer a todos que vengan a conocer la fundación. Así me lo he pasado en los últimos meses, entonces, pues bueno, muchas gracias. Sí, muchas Pues, gracias. La verdad es que yo estoy más que agradecido. Realmente aprovecho el momento para agradecerles porque, como lo he comentado, para mí fue un parteaguas. O sea, realmente cambió mi forma de ver la vida, no solo para mi hija, sino también para mí y para mi hija. Entonces, muy agradecido y de verdad con lo que pues podamos estar y apoyar. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo agradecimiento, agradecimiento en todos los sentidos para todos Sí, los que participamos, para todos los que participan, para todos los que hacen posible
este proyecto realmente es maravilloso y no nos queda más que agradecer, Sí, decir gracias, sí, gracias. no cabe, de verdad, en el corazón, en el alma no cabe el tiempo que todos en la fundación dedican a que se nutra, a que crezca, a que la comunidad esté ahí, a que se sienta ese amor, ese cuidado, de todo, ¿no? El apoyo, esta parte, ¿no? Es invaluable, definitivamente. Yo los quiero mucho, o sea, mucho a todos. O sea, sí, sí, es totalmente como el parteaguas y sí marcó un antes y un después en nuestras vidas, la Fundación Mexicana de Equilibrio. Gracias, siempre. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la comunidad y también el agradecimiento de la Fundación hacia ustedes por permitirnos ser parte de este proceso, por dejarnos acompañarlos, de entrar en, en su corazón, en situaciones y momentos que son tan personales, el que nos hayan entregado su confianza y bueno, aquí estamos para ustedes como para quien esté en la comunidad y sigamos creciendo y aprendiendo. Y gracias por mostrarnos a través de su vivencia y de la de Victoria, de cómo se puede vivir de otra forma el vitiligo y también enseñarnos cómo se puede criar, paternar desde una visión diferente, principalmente llena de mucho amor, llena de límites, llena de comunicación, para poder hacer que nuestros hijos puedan expresar quiénes son realmente. Exacto. Sí. Totalmente. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos la próxima. Bye, gracias. Gracias.